Hola, espero que estés muy bien en otro encuentro sobre inteligencia artificial para recursos humanos. En esta oportunidad vamos a hablar de 3 temas fundamentales a la hora de hacer que nuestras organizaciones crezcan y que es que la gente crezca. Y para que la gente crezca, se capacite, trabaje mejor, qué mejor que aprendizaje ágil, que hoy en día es tan necesario como skill fundamental para poder incorporar todo lo nuevo que va surgiendo. Incluso es un skill, es un requisito que las organizaciones están pidiendo mucho más, incluso que la creatividad, pero que podamos aprender de manera ágil, ¿no? A medida que avanzan nuestros negocios, a medida que avanza la tecnología, a medida que los clientes van queriendo cosas diferentes, cómo podemos aprender rápidamente para ayudarlos, para ir con ellos hacia nuevos lugares. Entonces, aprendizaje ágil, capacitación, mucha capacitación, y vamos a ver nuevas formas de capacitar a la gente gracias a la inteligencia artificial y, por supuesto, desarrollo, que es por donde vamos a empezar más allá de este orden alfabético de las palabras. ¿Cómo nos desarrollamos? ¿Cómo acompañamos a las personas a tener un plan de desarrollo? ¿Cómo podemos armar nuestro propio plan de desarrollo con la inteligencia artificial? Así que como objetivos de este módulo lo que vamos a ver es cómo la IA puede transformar los procesos de capacitación y desarrollo y potenciar el aprendizaje ágil, porque ya veníamos con una idea de cómo aprender de manera más dinámica. Bueno, ahora vamos a ver cómo la inteligencia artificial lo puede potenciar. Y para los que es la primera vez que escuchan aprendizaje ágil, bueno, obviamente les voy a contar el concepto dinámicas y cómo lo potenciamos. Como en todos los módulos, vamos a ver herramientas y prompts muy fuertes, muy poderosos para que nos ayuden a crecer. Y lo que les recomiendo que vayan haciendo, igual ya me conocen las dinámicas, pero no está mal recordarlo, que a medida que les voy contando cosas, ustedes lo vayan haciendo en el ChatGPT, en Copilot, en Gemini, en las aplicaciones que ustedes usen de recursos humanos en sus empresas o en aplicaciones que voy mencionando por si quieren probarlas o ver cuántos salen o ver las funcionalidades. Todo es una guía, después ustedes obviamente profundizan, pero ideal que vayan probando cosas mientras me van escuchando. Y cada vez que necesiten, por supuesto, recuerden que pueden pausar el video. Entonces, escuchan algo, intentan probarlo, no hacen a tiempo con la dinámica del video, lo pausan, prueban lo que quieren y seguimos. Así van haciendo y aprendiendo mientras hacen, que creo que es lo más interesante. Entonces, como pregunta disparadora para este módulo es que pensemos si cada colaborador o colaboradora de la organización, si cada persona que trabaja con nosotros pudiera tener su propio plan de desarrollo y formación, como si hubiera estado diseñado por un coach exclusivo. Hay muchas compañías que sí tienen este servicio, que tienen equipos de recursos humanos muy grandes y que le prestan este servicio a las personas, pero la mayoría de las empresas pequeñas y medianas no tienen un área formal o una persona que se pueda dedicar de lleno a entender dónde está cada persona, a dónde quiere ir, ¿no? Y qué plan tiene que hacer y cómo recorrer, cómo hacer un recorrido en la organización para que pueda crecer y aportar cada vez más valor a la organización, más allá que hacer su propio desarrollo como persona, como experto, como individuo, pero también cómo le aporta cada vez más valor, más resultados a la compañía, ¿no? Entonces, mundo ideal, aunque estén en una empresa grande y sí tengan este servicio, bueno, ¿cómo lo pueden potenciar con la inteligencia artificial? Y para las que no tengan, porque no tenían la capacidad de tener equipo o personas o poder pagarlo a una consultora, bueno, bienvenida sea la inteligencia artificial para que sí podamos tenerlo, porque claramente el impacto en el desarrollo y en la motivación de la gente y en la fidelización para que se queden con nosotros y los ayudamos a crecer, seguramente será
mucho mejor y mucho más interesante. Entonces, vamos a partir desde un lugar como muy, muy básico, que es un modelo de desarrollo. Entonces, antes de capacitarnos, ¿no? O antes de estudiar o aprender de manera ágil, primero lo que se tiene que hacer es como un planteo estratégico de, bueno, ¿dónde estoy hoy y a dónde quiero ir? Hay gente que tiene muy claro que, bueno, hoy soy, no sé, un manager o entré como una posición junior a la compañía, pero yo sueño con ser la número uno o el número uno. O sueño con ser un director, pero no me interesa ser el uno. O quiero llegar hasta manager. Si saben qué carrera quieren hacer, entonces tener un modelo de desarrollo es cómo llego a ser gerente, cómo llego a ser manager, cómo llego a ser CEO. Normalmente, ¿qué pasa? No tenemos estos planes y hacemos lo que podemos, lo que nos va saliendo o vamos agarrando las oportunidades que nos dan nuestros líderes. Y la verdad es que está bueno hacer un plan, porque si tenemos un plan y tenemos visibilidad, podemos ir creciendo en el paso a paso y podemos ir pidiendo. Cuando me siento con mi líder a conversar sobre cómo me fue el año pasado o cómo, qué planteamos para el año siguiente, es mucho más genuino, auténtico y útil para las dos partes decirle al CEO o al líder directo que tengo, yo quiero crecer, quiero hacer una carrera corporativa, me interesa tener experiencia en esto, en esto, en esto. Entonces, ¿cómo puedo contribuir mejor a mi posición y a la vez ir creciendo hacia donde quiero ir a futuro? Porque si ustedes se imaginan en la organización, es fundamental. Entonces, para esto hay modelos de desarrollo, hay varios modelos. Acá tomé uno armado también en parte de la experiencia, en parte de la inteligencia artificial, con varios pasos. Entonces ahora vamos a ver estos pasos para ver cuáles son, por si nunca vieron un modelo de desarrollo, y después vamos a ver cómo lo hacemos con inteligencia artificial. Entonces, primer paso, autoconocimiento. Cuanto más me conozca a mí mismo o cuanto más ayude a los equipos a que las personas que se conozcan a sí mismas, después es mucho más fácil todo el resto de lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, ¿en qué soy buena? ¿En qué necesito ajustar? ¿No? Entonces, primero, qué valores tengo? ¿Qué me importa? ¿Qué es importante para mí en la vida? ¿No? ¿En qué me gustaría focalizar? ¿Qué me gustaría generar de impacto en el mundo? Si no lo sabemos y lo estamos trabajando, es parte del camino, por supuesto, pero si lo tenemos claro, es muchísimo, muchísimo mejor. Entonces, ¿qué valor tengo? ¿Qué me interesa? Porque así después trato de hacer proyectos o de participar en proyectos que estén alineados con esto. Yo siempre digo que tenía una mentora que decía que para ella era clave y lo que más le importaba en el mundo eran las mujeres como clientas potenciales y lo orgánico. Entonces, todos los productos que hacían tenían que ver con lo orgánico. Bueno, ¿qué valor tienen ustedes? Para mí es fundamental el aprendizaje, el desarrollo, la transformación. Por eso trabajo de esto, pero potenciado con la tecnología. Entonces yo ya sé que cuando quiero crecer o cuando quiero agarrar un proyecto o cuando me invitan a algo, si yo sé que a mí me gusta el desarrollo de las personas y potenciarlo con la tecnología, si está alineado lo agarro y si no está alineado, salvo que necesite el dinero, por supuesto, no lo agarro. Entonces me ayuda a ordenar y me ayuda a saber a dónde voy. Bueno, la inteligencia artificial, y vamos a ir viendo uno a uno porque así lo vamos haciendo ordenado, la inteligencia artificial me ayuda muchísimo a hacer ese autoconocimiento. Por supuesto que yo puedo tener un coach que me acompañe, así como los deportistas tienen un coach que los entrena, las personas que trabajamos en empresas también deberíamos tener un coach que nos acompañe a hacer mejor lo que hacemos cada día. Entonces, podemos tener coach de autoconocimiento, pero también podemos trabajar con la inteligencia artificial. Entonces aquí le puse en este slide para que vayamos viendo, cada uno agarre la frase que más le interese, pero básicamente es, por ejemplo, si ustedes usan mucho, mucho inteligencia artificial, un punto fundamental es decirle, en base a todo lo que fuimos interactuando, mencionan mis 5 pasiones, mis 5 fortalezas, o pueden pedir mis 10 o lo que sea, mis 5 oportunidades de mejora, mis 5
valores e intereses principales. Si ustedes son personas que hacen autoconocimiento, seguramente lo van a saber, pero a lo mejor nunca pensaron alguno de estos ítems. Entonces, le preguntan a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial les va a hacer un autodescubrimiento, les va a ayudar al autodescubrimiento de a lo mejor cosas que ni siquiera habían pensado. Imagínense que ustedes no interactuaron mucho con el ChatGPT o con Gemini o con Copilot, pero sí tienen feedback o tienen encuestas, evaluaciones que les hayan hecho sus líderes, ¿no? Evaluación de desempeño. Entonces pueden cargar esas evaluaciones en el ChatGPT y decirles, en base a estas evaluaciones que recibí, qué fortalezas ves, qué oportunidades ves, más allá del feedback que me hayan dado mis líderes, de qué debería ser consciente, qué debería tener más en claro, ¿no? Y después, más allá de estas cuestiones, si ustedes hay algún estudio que les interesa en particular y que a lo mejor no pueden acceder a que alguien les haga ese estudio, le pueden preguntar a la inteligencia artificial y si ellos tienen acceso, y si la inteligencia artificial tiene acceso a la metodología, ustedes pueden preguntarle, por ejemplo, en este caso, fortaleza según Gallup. Vamos a ir al ChatGPT para que vean. Yo le voy a decir que en base a lo que ya me conoce, porque a mí me conoce porque yo uso muchísimo la inteligencia artificial, pero supónganse que a lo mejor a ustedes no los conocen mucho, bueno, toman las evaluaciones de desempeño. O le dicen, por ejemplo, podemos hacer así, miren, en base a lo que me conoces, ¿qué 5 fortalezas de Gallup identificas en mí? Y entonces ahí nos va a decir las que ve, ¿no? Obviamente, mucha estrategia, mucho de activación. A mí me encanta motivar a la gente que se anime y que haga cosas, ¿no? Así como le digo, bueno, vayan probando esto que yo probé recién, ustedes espero que lo estén probando. Soy muy activadora, soy muy desarrolladora, me encanta, como dije recién, me encanta ayudarlos a que se desarrollen, a que crezcan, a que estén mejor cada día y más alegres y más felices. Entonces aparece lo de desarrolladora. Aparece lo de intelectual, siempre estoy pensando ideas y demás, ¿verdad? Intelectual con creatividad, ¿no? Siempre pensando qué más podemos hacer y conectividad, ¿no? Pues siempre el networking, las personas, la importancia de cómo ser conscientes de que las personas le generamos oportunidades a otras personas. Bueno, todo esto sale y todo esto está en mi esencia y todo esto está en lo que yo hago cada día. Entonces, de solo interactuar con el ChatGPT, pero mucho, como les digo, mucho, 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 busca la metodología que nos interesa y me dice estas fortalezas o estos, ¿no? Estas fortalezas de Gallup. Entonces, ¿por qué es interesante este modelo? Para tener un ejemplo, ustedes pueden ir a pedir otros estudios que conozcan. ¿Por qué es importante esto? Porque en la teoría de Gallup lo que dicen es, en vez de ponernos a hacer cosas para los que no nos sale naturalmente o no somos buenos, de lo que somos buenos potenciémoslo. Es una mirada, ¿no? Obviamente. Yo, como les dije en algún momento, a mí me daba mucha vergüenza hablar en público. Si yo eso lo hubiera dejado de lado, hoy no estaría dando este curso. Y para mí fue súper importante, porque lo creía fundamental para mi trabajo, desarrollar algo en lo que no era buena o que me daba vergüenza o lo que sea. Y cómo lo entrené a pesar de no ser una fortaleza, ¿no? Pero sabía que a futuro necesitaba que fuera una fortaleza en mi vida. Entonces, cómo esto nos ayuda a ver en lo que somos buenos, pero también decidir después a conciencia si queremos en algo en que no somos tan buenos, también capacitarnos y desarrollarnos. Ahora bien, yo le pedí 5 fortalezas. Ustedes le pueden pedir lo que sea, la cantidad que sea. No es infinito, ¿no? Tiene un tope este sistema, pero le pueden pedir más que 5, ¿no? Le pueden decir el top 10, el top 15, ¿no? Lo que ustedes quieran. Y supónganse que el ChatGPT a ustedes no los conoce. Entonces, lo que pueden hacer es, le pueden preguntar, ¿qué información, por ejemplo, qué información necesitas para poder identificar en mí fortalezas de Gallup? ¿No?
Y entonces ahí nos va a guiar y nos va a hacer las preguntas que al responderlas nos va a poder dar esa fortaleza si es que no nos conoce, ¿no? Entonces, hacemos todo esto porque en función de estas fortalezas, en función de lo que nos conocemos, después vamos a ir armando, vamos a hacer la planificación estratégica de qué objetivos queremos lograr con nuestra carrera, como veíamos antes. Los objetivos no pueden estar aislados en quién soy, qué pienso y qué quiero, ¿no? En este autoconocimiento también es fundamental pensar en el propósito. ¿Cómo quiero impactar en el mundo? ¿Qué legado quiero dejar en el mundo? Y a veces es quiero ser feliz y punto, quiero criar a mis hijos y punto, quiero caminar por la playa y punto, y está bien. Y hay veces es que ese propósito es, tengo una conocida que dice, yo quiero crear parques nacionales. Entonces, logra donaciones, compra tierras, reinserta animales, o tiene un equipo enorme, obviamente, dona las tierras a los países para que esas tierras se conviertan en parques nacionales. Y ella quiere dejar eso. Entonces, todo lo que hace está alineado con eso. Así como les contaba antes que todo lo que hacía mi mentora estaba alineado con mujeres y con orgánico. Entonces, conocer eso nos sirve después para planificar mucho mejor. Voy a buscar trabajo de cualquier cosa, voy a desarrollar una carrera en cualquier cosa o voy a desarrollar una carrera alineada a fortalezas, valores, ¿no? Y cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a eso, ¿no? Entonces, después, cuando seguimos, en esta planificación estratégica, y acá como ya hice el ejercicio, lo voy a abrir para que lo vean, le pedí que nos haga, ¿no? ¿Cómo puedes ayudarme a hacer una planificación estratégica de carrera? Supónganse de vuelta que ustedes no tienen ni idea cómo hacer una planificación de carrera, que jamás lo hicieron, que no tienen un modelo, que la compañía no les dice, este es el modelo de desarrollo de carrera que aplicamos, vienen acá y le preguntan, ¿puedes ayudarme a hacer una planificación estratégica de carrera y diseñar objetivos profesionales a corto y largo plazo? Entonces aquí nos va a decir, de vuelta, como en el caso anterior, toda la información que necesita para poder ayudarnos a, digamos, haciendo ese diagnóstico, obviamente, como ven, como detectar valores, propósitos, como les decía recién, pero también nuestra experiencia, industrias donde pueden aportar más valor, y a lo mejor no lo saben, pero es por lo menos pensar, le da lo mismo trabajar en una tabacalera que en una empresa que hace bebidas alcohólicas o en área de la salud, les da absolutamente igual. Entonces, a lo mejor no lo tienen tan claro y lo pueden entrar a pimponear y a consultar con la inteligencia artificial. Pueden decir, por ejemplo, en los últimos años estuve trabajando en esta industria, esta industria, esta industria, mi carrera es tal, me lo pasé mejor en tal lado, y entonces ahí ir intercambiando ideas de, ¿no? Como dónde trabajar. Ahora, más allá de lo que les gusta, más allá de lo que detecta la inteligencia artificial, también pueden pedir tendencias de mercado. ¿Por qué tendencias de mercado? Porque no solamente esto de trabajo remoto, trabajo físico, pero es a qué industria le va mejor, qué industria genera más ingresos, qué industria tiene la tasa de menor rotación de gente, qué industria tiene la gente a más largo plazo en la compañía. Y así ustedes pueden mapear, como dice acá, y pueden identificar mejor dónde trabajar. Bueno, obviamente les pide la visión profesional a largo plazo, más allá de todo lo que les puede ayudar. Ustedes tienen claro, ¿no? Se visualizan cuando cierran los ojos y se imaginan. ¿Dónde se imaginan? Trabajando en el mismo país donde viven, en otro, como dice acá, el rol ideal, freelance, emprendedora, creadora. Y en definitiva, para mí es una pregunta que también la pueden trabajar con el ChatGPT, que es, ¿qué vida quiero tener? Y en función de la vida que quiero tener, organizo el trabajo y no al revés. Normalmente, ¿qué hacemos? Salimos a buscar trabajo, agarramos lo que viene y a veces no pensamos en cómo queremos vivir. Eso se los cuento bien concreto porque yo dije un día, hace muchos años atrás, como en 2010, dije, yo quiero vivir nómade, remota. Entonces, ¿cómo organizo mi trabajo para que esto sea posible? Entonces, trabajo vivo de cursos online. Cuando los clientes me piden una capacitación, les digo que tiene que ser online, que no puede ser presencial, que yo presencial en general no voy, ¿no? Entonces, y los clientes al principio no querían, después se van acostumbrando. Entonces, ¿cómo primero defino la vida que quiero tener y después organizo mi trabajo? A veces parece demasiado soñador, pero realmente les
Les recomiendo el ejercicio. No, a mí no me llevó 5 minutos resolverlo. Me llevó cerca de 10 años de poder tener la vida que quiero, como terminar de ordenar el trabajo a la vida que quiero. Pero bueno, cada vez utilizo más estas herramientas para darme ideas, para generar nuevas fuentes de ingresos, para ver cómo hacer. Entonces, cómo utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Para que esto suceda. Entonces, luego lo mismo, objetivos. ¿Qué objetivos me puedo poner? Y acá, obviamente, la inteligencia artificial les pregunta a ustedes, ¿no? ¿Qué objetivos querés lograr este año? ¿Te querés cambiar de rol? ¿Qué ingresos querés tener? Ahora, si ustedes no tienen idea, le pueden repreguntar a la inteligencia artificial. Entonces le dicen, por ejemplo, yo hoy soy manager de tecnología en la empresa tal, en el país tal, gano tanto y me gustaría ser directora el año que viene. ¿Qué me recomendás vos que yo me ponga como objetivo? ¿Qué métrica de éxito me recomendás? Entonces, todo lo que les está preguntando, lo que no sepan, se lo repreguntan y le piden ayuda. Pero le piden ayuda y le ponen un marco. Le dicen, mirá, no sé, me encantaría saber cuánto gana la misma posición que yo en una empresa tabacalera o en una empresa en tal otro país o en tal otra industria. Haceme un análisis y decime, así pienso, no solamente cuánto yo podría ganar, sino cuánto está ganando el mercado para tomar una decisión. Entonces, de vuelta, todo lo que les diga, bueno, pon hitos mensuales. No tengo idea, ¿qué hitos mensuales me puedo poner? Y se lo repreguntan. Vieron que si ustedes lo seleccionan, le pone comillas, entonces lo ponen ahí y aparece abajo, hitos mensuales. Bueno, recomendame hitos mensuales, ¿no? Así es como va funcionando. Y después, obviamente, cómo vamos a evaluar si vamos avanzando, si no vamos avanzando, si no se están dando las cosas como quiero, qué necesito ajustar, ¿no? Y cómo lo voy a hacer. Así que, bueno, nada, como para tener idea. Y como les decía antes, si ustedes no tienen idea de nada, de cómo es la carrera para llegar a CEO, se lo preguntan. Entonces aquí le puse, dame 3 ejemplos de planificación estratégica de carreras que hayan sido exitosas, porque quiero analizar analizar la carrera de CEOs que estén, no sé, mencionados en la revista tal. Ustedes pueden decir de los 3 CEOs más famosos de mi país. Le ponen cuál es el país. No estoy diciendo país para no mencionar a ninguno en particular, pero es decir, quiero analizar la carrera de los 3 CEOs más reconocidos o los más exitosos de mi país. Y entonces les dice, miren, por ejemplo, la CEO tal inició su carrera en tal lado, se formó en tal lado, a largo plazo ella vio esto, entonces fue trabajando en tal lado, tomó estas decisiones, ¿no? Y cuando llegó como CEO impactó de tal manera. Bueno, ¿qué fue clave en la carrera de esta persona? Bueno, un mapa de cómo cambiar de posición en la misma organización, cómo potenció su perfil técnico con habilidades de gestión, porque obviamente la mayoría empezamos como técnicos y después queremos ser líderes y tenemos que desarrollar mucho nuestra capacidad de liderazgo y de gestión de gente. Entonces, bueno, ¿en qué industrias me muevo? ¿Me voy cambiando de todas las industrias para tener mucha experiencia o me quedo siempre en la misma industria, ¿no? Y así con todos los ejemplos que les fui pidiendo, ¿no? De vuelta, ustedes pueden pedir 5, 10, 15, pueden pedir ejemplos de su país, de otro país, y así visualizar cómo podría ser nuestra carrera si no tenemos claro cómo hacerlo, ¿no? Ahora, nos conocemos, hacemos una planificación de cómo va a ser nuestro desarrollo de carrera. Vamos visualizando para ir a buscar después esas oportunidades. De vuelta, no quiere decir que se den y a veces se dan oportunidades mejores que ni siquiera nosotros pensamos para nosotros. Tengo el caso de una conocida muy, muy cercana que su carrera era en comunicación y la compañía en la que trabajaba vieron sus skills de comercial, le ofrecieron esa propuesta y eso fue lo que le permitió, con toda la experiencia comercial, después hacer una carrera en llegar a CEO por haber sido comercial. Entonces, a veces, también, más allá de que tengamos este esquema, que sea un esquema flexible, que no se frustren si no sucede, pero sí que lo toman como norte y a veces estar abiertos y abiertas a que pasen cosas que los sorprendan y que a lo mejor les generen mejores oportunidades.
Bueno, ahora, para toda esta planificación, yo me tengo que formar, ¿no? Entonces, esto de adquisición de competencias. Bueno, pero ¿qué competencias, no, voy a generar y qué competencias voy a desarrollar? Entonces, un pedido primero que pueden hacer es un prompt que diga, ayúdame a definir habilidades técnicas y blandas, porque ahora se les dice así, pero pueden ser, en vez de poner blandas, de liderazgo o humanas, que debería desarrollar en base a mis aspiraciones de desarrollo de carrera. Obviamente, si el ChatGPT no los conoce, ustedes les tienen que poner cuáles son esas aspiraciones, que es todo lo que trabajamos en los puntos anteriores. Ahora, si ustedes vienen trabajando con el ChatGPT, Gemini o Copilot, esas aspiraciones ya las va a conocer de las preguntas anteriores, ¿ok? Después le pueden pedir dónde y cómo podría desarrollar mejor esas habilidades. Y ahora les voy a mostrar para lo que busqué ya, para que nos dé algunas ideas. Armame un cronograma de desarrollo. ¿Cuándo debería hacer cada cosa? ¿No? Ni bien asumo un puesto de liderazgo, ¿qué capacitación y desarrollo debería hacer y cuándo y cómo? Para que les digan, ¿no? Al primer mes, al segundo mes, al quinto mes, al año, ¿no? Y ya les permite ordenar y estructurar cómo desarrollarse. Y luego, cuando nosotros, asumiendo nuestras limitaciones, y esto es para todas las preguntas que hagamos, que le preguntemos, dime qué más debería considerar o cómo me podrías ayudar más para mi desarrollo profesional. Entonces, cuando ya no sabemos qué preguntar, cuando ya no se nos ocurren cosas, hacerle la pregunta abierta para que nos sorprenda y nos recomiende cosas diferentes. Entonces, vamos a ver cuando nos dice dónde desarrollar competencias, ¿no? Y qué propone. Entonces, por ejemplo, yo le pedí que hiciera una lista de las 10 plataformas de cursos online más populares, como LinkedIn Learning, por mencionar alguno, ¿no? Y esto de cursos genéricos. Obviamente, ustedes ya saben que los de inteligencia artificial se hacen en Incaya perfectamente. Pero si quieren complementar con otros, bueno, ¿dónde los estudio? Entonces, aquí nos va diciendo diferentes plataformas, pero ustedes le pueden preguntar también, y en mi país, y dónde los hago, ¿no? Y dónde hago presencial, si quisieran presencial. ¿Qué tienen de bueno estas plataformas que me contestó recién el ChatGPT? La realidad es que lo que está buenísimo de esas plataformas es que todo el tiempo están generando conocimiento nuevo y todo el tiempo se están subiendo miradas diferentes y actualizadas. Cuando nosotros hacemos una plataforma de capacitación dentro de las organizaciones, la verdad es que en general no tenemos esa capacidad y esa dinámica que tienen estas plataformas para generar casi en tiempo real los cursos que el equipo va necesitando. Entonces, por eso es interesante siempre trabajar como plataformas como Incaya o como LinkedIn Learning, porque nosotros estamos generando contenido nuevo todo el tiempo. Somos muchísimos expertos dedicados a eso y para las compañías es mucho más fácil montarse sobre esas plataformas que desarrollar su propio contenido, ¿verdad? Así que bueno, eso es como otra de las miradas. Ahora, nosotros aprendemos en cursos, aprendemos implementando lo que vemos en el curso, cuanto más en tiempo real como estamos haciendo ahora, muchísimo mejor. Pero en general aprendemos más con otras personas, con los otros y con los otros haciendo, no solo con los otros estudiando. Entonces, fundamental que piensen para su desarrollo de carrera a qué personas deberían conocer, qué personas pueden potenciar su conocimiento, qué personas pueden llevarlos y llevarlas hacia otras áreas de la organización o hacia otras posiciones. Y sobre todo, a quienes pueden tener de mentoras y mentores. Porque ustedes saben que los mentores son clave para el aprendizaje rápido. Yo tuve la suerte de un día me pidieron en mi empresa armar el área de responsabilidad social y de sustentabilidad. Y yo nunca había trabajado en eso, pero alguien confió en mí y me dio la responsabilidad. Entonces, por suerte, me pusieron una mentora que ya estaba haciendo esa tarea hacía 25 años. Estuve con ella una semana y con su equipo y me dio recomendaciones espectaculares. Pude hacer preguntas geniales y en 3 meses tenía montado el departamento que si no me hubiera llevado años aprender. Entonces, de vuelta, eso que normalmente se da, ¿no? En lo físico, si quieren, cómo
todo esto lo podemos potenciar con la inteligencia artificial. Entonces, conociendo mi plan de desarrollo de carrera, las capacitaciones que he hecho, qué relaciones debería desarrollar y con quiénes para mi desarrollo profesional. Una de las preguntas que le podemos hacer, después ustedes también las que se les ocurran. Estos son ejemplos de por dónde la inteligencia artificial nos puede ayudar. O cómo se te ocurre que podría acercarme a esas personas. ¿Con qué excusas? ¿Con qué mensajes? Porque a veces tenemos ideas, nos gustaría, pero no tenemos ni idea cómo llegarle a esa persona, cómo acercarnos, ¿no? Incluso le podemos decir, desarrolla un plan estratégico de networking para mí, ¿no? Vamos a hacerle ese pedido, ¿no? Para a ver cómo nos puede ayudar. Entonces, desarrolla un plan de networking para el desarrollo de mi carrera a CEO. En la industria del e-commerce, por ejemplo, le voy a decir este ejemplo, pues ya me conoce a mí en la industria del e-commerce, que siempre trabajé en mundo digital, en la industria del e-commerce en Argentina. ¿A qué personas debería conocer? ¿Y cómo podría acercarme? Y a ver. Bueno, perfecto. Entonces, primero pide el objetivo. A veces, por ejemplo, tener una red de personas influyentes y auténticas que aceleren mi posicionamiento como referente y faciliten la llegada a roles. Entonces, si ustedes están de acuerdo con esto, bien, y si prefieren que sea no solamente que se posicionen como referentes, sino aprender, lo ajustan, le agregan, ¿no? Ya saben, todo esto fundamental. Y miren que directamente me dice a quién debería conocer. Me pone ejemplos claritos de personas que existen, porque las conozco, ¿no? Pero fíjense que me tira a qué CEOs, a qué fundadores, a qué inversores, a qué referentes. Obviamente son personas como muy conocidas, seguramente sea muy difícil de llegar, pero ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar con nuestra mirada, ¿no? Eh, de personas y nuestra red de contactos. Y entonces acá es, ok, perfecto. Acá me recomienda que me relacione con inversores como CASEC. Bueno, ¿a quiénes conozco? ¿Quiénes conozco que conocen a esas personas? A lo mejor no me la pueden presentar porque no, el relacionamiento está tan lejano que no, pero ¿dónde participa? ¿En qué eventos participan esas personas en las que sí en un evento me puedo acercar y comenzar a hablar? Entonces, ¿a qué asociaciones van? Y luego, obviamente, recomendaciones de cómo llegarle a esas personas más allá de eso que les acabo de decir, ¿no? Pero además de los eventos y demás, en LinkedIn. O pido mentorías. ¿Cómo? En general a través de fundaciones y de asociaciones. Y a veces haciendo la pregunta directa. Mira, quiero escalar un marketplace en Argentina, ¿me podés ayudar? O ¿me podés decir quién me podría ayudar? Entonces, siempre abrir, ¿no? Abrir la posibilidad con las preguntas. Preguntas que generen posibilidades, acuérdense esto. Si no saben hacerlas, se la preguntan a ChatGPT. ¿Cómo le hago una pregunta que me abra posibilidades a un mentor que a lo mejor no me quiere mentorear esa persona, pero me puede mentorear otra, ¿no? Eh, Después, obviamente, trabajar el posicionamiento personal es sumamente importante si uno quiere tener una posición en una organización. Entonces, mínimo hoy en la plataforma donde posicionarse es LinkedIn. Entonces, ¿cómo armo mi perfil en LinkedIn? ¿Qué digo? ¿Cómo me vendo? ¿No? ¿Y qué mapa de acción voy a hacer para todo eso que me acaba de mencionar? Entonces, me dice concreto tareas y acciones que hacer. Escribir los posts, mejorar el perfil, escribir posteos, asistir a eventos, ¿no? Hacer entrevistas, todo concreto de qué hacer. Incluso ustedes pueden tomar este mapa de acción y le pueden decir calendarízamelo y le pueden decir armámelo en un archivo que yo pueda importar al Google Calendar, por ejemplo, o al calendario de mi Office. Y después se lo importan y ya les queda todo agendado. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo nos permite construir y crecer y crecer y crecer? Es realmente muy, muy impresionante.
Bueno, y después, obviamente, como en todos los programas y en todos los modelos y en todos los proyectos que trabajemos, tenemos que medir. Medir si esto funciona, si no funciona y demás, ¿no? Entonces, bueno, para conocer si estoy yendo bien, bueno, decime otra vez los ejemplos de los roles que fueron ocupando otros CEOs en la Argentina o donde quieran ustedes y entonces ver si yo esto lo estoy cumpliendo, ¿no? Preguntarle qué roles creería que debería ir logrando en los próximos años para llegar al objetivo, en qué industrias, en qué empresas. Podrían preguntarle ahí cómo mido si estoy avanzando bien o no. Y obviamente, como siempre, la pregunta abierta de ¿qué más me recomiendas considerar en mi carrera y en mi desarrollo? ¿No? Entonces, esto tiene que ver con desarrollo en particular, que es la parte inicial de toda decisión. Luego, en función de esto, vamos a ver qué capacitación y qué aprendizaje ágil le damos a los equipos. Hay muchas, como les decía, hay muchas empresas que no pueden trabajar toda esta primera parte, entonces la segunda parte de, bueno, los capacito, no está sustentada en todo esto y a veces es en lo que le parece al de recursos humanos, lo que le parece al líder o lo que le parece a la persona, porque a veces muchas personas vienen y dicen, ay, no, yo quiero hacer un curso de innovación porque le pareció en ese momento y después no lo usa nunca. Entonces, y no lo relaciona con un objetivo a largo plazo. Entonces parece como un curso aislado, una acción aislada que no genera impacto en el largo plazo. Entonces, ¿cómo ayudo a los equipos a que hagan sus propios planes de desarrollo? Entonces, hay varias maneras, pero básicamente lo mejor que se puede hacer es, así como fuimos haciendo recién, yo les fui contando, replican eso o replican este video con sus equipos, ¿no? Y que vayan desarrollando cada uno de los puntos. Después, obviamente, más allá de que vayan usando la inteligencia artificial como lo usamos recién, en vez de hacer una sesión colaborativa, ustedes pueden crear un agente de inteligencia artificial en el que carguen esta información y todo lo que sea relevante para la compañía, para que las personas puedan ir haciendo su plan de desarrollo de carrera. Entonces, ¿se acuerdan cómo ir generando, ¿no? Como desde acá, desde GPTs, que acá tienen, entran al chat GPT, van a la parte de GPTs, ahí pueden buscar a ver si hay alguno ya creado de plan de desarrollo de carrera. A veces están en inglés, depende del idioma que lo hayan. No hay un GPT para el plan de desarrollo de carrera, con lo cual podemos hacer uno para este grupo y podemos en crear y ahí se acuerdan que hemos visto también en otros módulos que desde acá se puede crear un asistente para acompañar a las personas en desarrollar su plan de carrera, ¿sí? Y ya darles esa herramienta para que puedan generarlo. Y otra cuestión fundamental, hagan o no estas sesiones o este asistente, coordinar, ¿no?, instancias de validación con recursos humanos y con los líderes. Si le vamos a decir a la gente, arma tu propio plan de desarrollo, la gente normalmente, más allá del apoyo, la ayuda y los ejemplos del chat GPT, seguramente van a necesitar del ojo experto o de recursos humanos o de sus líderes para que validen lo que fueron generando, ¿no? Y más allá de que esté bien o no lo que genera el chat GPT, es como una instancia de acompañamiento, ¿no? Para las personas, una instancia de estoy acá para apoyarte y esto es un trabajo conjunto, no es un trabajo tuyo aislado. Entonces, siempre esa validación con los líderes y con recursos humanos es clave para poder seguir adelante. Bueno, tenemos todo el plan de desarrollo. Vamos a ver el plan de aprendizaje ahora. Cómo normalmente son los planes de generación de contenido y de cursos que dan las empresas y cómo le podemos poner inteligencia artificial. ¿Cómo podemos pensar todo un nuevo proceso de aprendizaje, ¿no? Ahora les voy a contar algunas ideas y les voy a decir por qué. Las personas tenemos diferentes maneras de consumir el contenido online hoy en día. Y si a todos nos dan el mismo curso, plano, a lo mejor en video nos encanta, pero a lo mejor otros prefieren leer o a lo mejor otros prefieren en vez de un video de 1 hora, prefieren video de 1 minuto. Entonces,
podemos incorporar IA a lo que existe y a lo que conocemos o podemos crear nuevas maneras de capacitar a la gente. Y mi cabeza tiene como muchas ideas para hacer y para compartirles. Entonces, la primera reflexión, y que cada vez creo que vamos a ver más de este tipo de formatos, es las personas estamos consumiendo online cada vez videos y videos más cortitos. Consumimos Instagram, TikTok, YouTube, ¿no? Shorts en YouTube. Entonces, si estamos acostumbrados a consumir contenido por ahí, ¿por qué no cargar los cursos y los contenidos a través de Instagram, de historias de Instagram o de videos de TikTok? O, ¿no? en YouTube Shorts, porque están generando esos videos más cortitos muchísimo más engagement de las personas que los videos más largos. Entonces, si más allá de lo que sí tenemos que pensar es que, por ejemplo, este curso dura 1 hora porque necesitamos que ustedes vean y entiendan todos estos conceptos. Ahora, podríamos hacer también un concepto por video. Entonces, ese video podría ser más corto. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, en vez de que las personas vengan a una plataforma a usar una metodología en directo, es qué plataforma usan mis colaboradores o las personas con las que trabajo, a las que quiero capacitar, y ponerle los cursos en las plataformas en las que ellos están. Es una lógica completamente diferente a la que venimos usando. Lo otro que estoy viendo muchísimo y que ahora estoy en un programa justamente para conocerlo en detalle, ya existía y demás, ustedes lo pueden ver, no sé si usan Duolingo para aprender idiomas, pero aplicaciones para el celular con todas actividades de 2 minutos y no más, o de 1 minuto, o de 2 minutos, o 3 minutos, muy cortitas. Y a medida que terminamos esas actividades, nos dan un punto, se registra el progreso y nos dan un punto. Y al final del día, en función de las actividades que hicimos, tenemos más puntos. Y al final del mes, y vamos pasando de categorías, y vamos pasando, ¿no? de niveles. Y en función del nivel nos dan premios. Entonces, toda esta lógica del juego que estamos tan acostumbrados, y sobre todo los más jóvenes, ¿no? A pasar de nivel, bueno, ¿cómo lo ponemos en la capacitación, en el aprendizaje? Sobre todo si queremos aprendizaje ágil, cortito, 2 minutos, y para medir que realmente la gente lo haga, ¿no? Lo otro es empezar a poner los cursos en agentes personalizados de IA. Entonces, así como tenemos un chat para atención al cliente, tenemos un chat para el aprendizaje de, no sé, a lo mejor para el armado del plan de desarrollo. Entonces, no van a un curso, no miran un curso, sino usan un agente de inteligencia artificial para armar, que los guía en el paso a paso para armar el plan. Entonces, es aprendizaje on the go, se llama. Es como mientras hago, voy aprendiendo mientras hago, ¿no? Es esta lógica de que todo suceda al mismo tiempo. Y no leo, aprendo y luego implemento, sino en el mismo momento. Y lo otro es cómo nos ayudamos a nosotros mismos y ayudamos a los equipos también a que usemos el ChatGPT o similares como nuestro centro de aprendizaje. Entonces, ¿cómo le enseño a preguntar o cómo le enseño al equipo a interactuar con la inteligencia artificial para asegurarnos que la información que reciben realmente sea certero, les sirva para implementar, les sirva para practicar, que la gente pueda pedir exactamente de una manera que el ChatGPT nos dé el paso a paso de cómo hacer ciertas cosas? Entonces, por mencionar algunas maneras diferentes de aprender, pero creo que realmente vale la pena explorar e empezar a probar cosas, ¿no? Entonces, una vez que definimos como ese formato inicial, el mismo de siempre o uno innovador, bueno, ¿cómo diseño programas, no? Entonces, esto de diagnóstico de necesidades. Por un lado, trabajar con los líderes para entender qué necesita el negocio como resultados, qué resultados yo necesito que el negocio esté generando, qué de resultados está generando hoy, ¿no? Como para hacer un buen diagnóstico y en función de eso definir qué perfil de capacitación necesito en las personas, qué rutas de aprendizaje les voy a dar para que sigan, ¿no? ¿Qué contenidos van a tener esas rutas de aprendizaje? ¿Qué seguimiento se va a hacer? ¿Cómo voy a medir que efectivamente la persona aprendió? ¿Y qué feedback voy a hacer? Entonces, básicamente acá lo que les puse fue como algunas herramientas, por mencionar algunas. Ustedes ya saben que
como contamos antes, que hay un montón de reservorios donde pueden ir a ver. Por ejemplo, van a Zapier, con Z, Zapier, y ven todas las aplicaciones que hay, filtran por las de recursos humanos y entonces van a ir encontrando muchas aplicaciones que sirven, ¿no? Para hacer, generar las ideas de estos cursos, ¿no? Pero para el que todavía no lo probó, les voy a mostrar de todas maneras cómo es simple de decir, por ejemplo, arma el índice de un curso de 45 minutos sobre desarrollo sustentable, por ejemplo. Acá lo pueden dejar así genérico o, por ejemplo, le pueden decir, ten en cuenta que los valores de nuestra compañía son tal y lo queremos transmitir a la gente, ten en cuenta que los resultados a alcanzar son estos, pero por lo menos podemos poner incluye ejercicios prácticos para hacer en línea en todos los módulos. Y entonces así, por lo menos vamos a tener el índice. Después, si estamos de acuerdo o no, vamos ajustando y después le podemos pedir el desarrollo de cada uno de los puntos. Ahora, no lo vamos a dejar que nos haga el desarrollo de cada uno de los puntos sin más y sin nada más. Para cada punto, ponerle, por ejemplo, tener en cuenta esta fuente de información que para nosotros es importante, tener en cuenta este objetivo, tener en cuenta que se lo vamos a dar a una persona que vive en tal lado, ¿no? Y vamos ajustando y no solamente poniendo como viene del ChatGPT, ¿no? Y después, sí, en vez de pedírselo al ChatGPT, ya lo vimos en alguna reunión anterior, se lo pueden pedir a Gamma, gamma.app, y ahí les decía, haceme una presentación con el contenido que debería tener un curso de tal o cual cosa, o en Canva, ¿sí? Y demás. Ahora vamos a seguir viendo el tema de contenidos y demás, o Sintesia, ¿no? Vieron que hay plataformas que ya nos hacen, ponen texto, nos hacen videos, esta de vuelta por mencionar una, pero ustedes le piden a ChatGPT, decime similares a Sintesia, más baratas, o para mi país, o para lo que sea, y cómo pueden ir generar todos estos videos, ¿no? Para hacer capacitación. No solamente, obviamente, puede ser para capacitación, puede ser por marketing, pero pueden ser con su propia cara, con cara de otros, con cara artificial, como vemos en la demo. Pero ustedes pueden subir sus videos, pueden subir sus fotos y ser ustedes mismos quienes estén dando el contenido y los cursos. ¿Ok? Entonces, bueno, como muchas alternativas para poder generar contenidos para la organización, ¿no? Sobre todo creo que hay algo bien interesante a lo que le pueden pedir ayuda, que es, no es lo mismo Lorena con su experiencia teniendo que hacer determinados objetivos en la organización, como otra persona que a lo mejor tiene que seguro tiene una experiencia completamente distinta a la mía y tiene que lograr el mismo resultado. Entonces, cómo la inteligencia artificial nos permite en tiempo real ir viendo cómo va Lorena en su desempeño, qué va logrando, ¿no? Y que todo eso alimente al sistema de capacitación y entonces me ajuste el sistema de capacitación lo que me da como alternativa de formación, ¿no? Obviamente, si ustedes utilizan herramientas de gestión de recursos humanos que ya tienen módulos de capacitación, todo esto cada vez viene más integrado. Ahora, si no tienen, pueden hacer una mezcla entre estas aplicaciones que yo les fui mostrando, automatizaciones, como con Make o con Zapier, y cómo esto lo pueden ir integrando, ¿no? Es decir, le pueden pedir, armame un plan de capacitación, ajustalo en función de esta información que te voy a ir subiendo en tal lado, dame la siguiente versión en formato video, en formato Excel, y se van haciendo o en formato Word, y se van haciendo todas las actualizaciones y todas las integraciones para... como es para que, digamos, que puedan tener como no todo por separado, sino todo integrado en un flujo de resultados y que van surgiendo, ¿no? Obviamente, lo que les decía es,
ir con este chip en la cabeza de trabajar cada vez más aprendizaje práctico en las organizaciones. No queremos que sean académicos, queremos que puedan implementar, que puedan ir rápido al hacer. Entonces, de vuelta, el foco del aprendizaje, tal vez lo más importante es la resolución de problemas en tiempo real. Entonces, cuando van a capacitar a la gente o para ustedes mismos es pensar, ok, ¿qué problema me está pidiendo mi organización resolver? ¿Cómo lo puedo resolver con inteligencia artificial? Y que desde ahí aprendamos. Que no digamos, quiero aprender porque quiero aprender agilidad. No, es, la organización me pide resolver este problema. ¿Qué debo saber de agilidad para poder resolver este problema? Y así es como deberíamos interactuar con el ChatGPT. O decirle, tengo este problema, necesito que actúes como mentor, necesito que actúes como coach, necesito, ¿no?, que me vayas dando feedback de lo que voy haciendo. Necesito que me digas qué más necesito saber. Entonces, que cambiemos como nuestra cabeza a la hora de formarnos. No elegir por cursos, sino elegir por lo que tengo que resolver o lo que tengo que lograr para la organización, sobre todo en el pedido que hagamos, ¿no? Y esto es lo que les comentaba antes, que obviamente me adelanté por ansiosa, por supuesto, y para que lo pudieran hacer, y además hizo sentido en el flujo, pero claramente como esto de la automatización de tareas, ¿no? A lo mejor, miren, un ejemplo de algo que se puede hacer. Imagínense que el CEO de la empresa, el número uno de la organización, da una charla, una conferencia, y está grabada, y hay un video de eso. Ustedes lo pueden cargar en la inteligencia artificial y le pueden decir, bueno, a partir de este video, generame un posteo para las redes sociales con bullets informativos para la gente, para que la gente aprenda. O sea, de un speech, de un discurso de un líder de la organización que se los convierte en material educativo. Entonces, escríbeme un texto, haceme un video, armame un audio y que después ustedes eso lo puedan subir a la plataforma de capacitación y de educación. Pero utilizando Make, eventualmente pueden, en vez de pedirle al ChatGPT, le suben el video y dice, bueno, haceme un paper, ahora haceme un video, ahora haceme, a lo mejor se pueden hacer una automatización o se pueden hacer un agente que cada vez que subamos un video a ese agente o a esa automatización, automáticamente crea un Word y lo guarda en tal carpeta, arme un video y lo guarda en tal otra carpeta, ¿no? Y arme un audio y lo guarde en otra carpeta, o lo suba directamente, los que se animen y las que se animen, a esta red social, ¿no? O a la otra red social o a la plataforma de capacitación, si es que está alineada y asociada con Make, por decir algo. Puede ser Make o Zapier, ¿se acuerdan? Como les había dicho. Entonces, nada, como desafío final para el día de hoy, para este módulo, es que prueben. Entonces, no sé, pídanle que haga una ruta formativa, ¿no? Para alguna cosa que necesiten, ¿no? Pueden ser un prompt que diga, actúa como consultor de desarrollo, diseña una ruta de aprendizaje completa para el rol de... Entonces le pueden pedir por roles, le pueden pedir, como les decía antes, para la resolución de un problema. O sea, en la organización tenemos este desafío. Tenemos que lograr, no sé, en 2 semanas cambiar todo este proceso o entregarle al cliente este producto. ¿Qué deberían saber hacer las personas? ¿Cómo las puedes acompañar mejor a que lo hagan? ¿No? Y eso se lo van preguntando a ChatGPT. Y después, una vez que les da un resultado, refinarlo. Si lo hicieron en ChatGPT, también lo pueden probar en Gemini o en Copilot y decir, ok, ChatGPT me dio esto, ¿cómo lo ajustarías? ¿Qué le pondrías? ¿Qué le sacarías? ¿No? Y entonces así como ir generando más alternativas y más resultados. Acá les puse ejemplos, pero también lo pueden encontrar en el ChatGPT de este diagnóstico personalizado de dónde están y a dónde tienen que ir, pero de vuelta, lo pueden hacer por persona en función de su desarrollo de carrera, lo pueden hacer en función de una ruta de aprendizaje para el rol, lo pueden hacer en función de un problema a solucionar por la organización.
acá fundamental, una vez que ya tenemos esta información de quiénes somos, qué queremos, a dónde vamos y demás, le puedo decir, ok, yo tengo este perfil profesional o tengo esta idea de desarrollo que armé en el paso 1 que vimos hoy. Bueno, ahora sabes qué, armame el curso, armame la ruta formativa, armame la capacitación concreta para esta persona. Obviamente, es decir, es el programa de formación de esta persona, no una capacitación sola y concreta, sino el programa de formación de esta persona. Y lo que les diría es para el próximo semestre, para el próximo año, hasta que pase al siguiente rol, ¿no? Entonces van siendo muy, muy concretos en el pedido. Acá les dejo como aplicaciones para aprendizaje y desarrollo, si quieren utilizar más. De todas maneras, como les dije, fundamental que si ustedes encuentran una aplicación que les resulte interesante, prueban, practican, la usan y después le pueden pedir, si no les gusta o no la pueden pagar, es similar a la aplicación, ¿no? Similar a, no sé, Blinkist. A mí Blinkist me encanta porque es una aplicación que tiene resumido los principales libros con los principales conceptos de negocios y para mí me ayudó muchísimo a aprender resumidos en 15 minutos, donde no solo los puedo oír, sino que los puedo leer. Y para mí leer y oír a la vez es fundamental. Además están en inglés, con lo cual puedo ir practicando otro idioma mientras además aprendo de negocios. Entonces, bueno, similar a Blinkist en español, ¿no? Y que siempre entren también como a los reservorios, a Zapier y demás. También aplicaciones, ¿no? Para la generación de cursos. Hay herramientas buenísimas acá que les recomiendo que miren. Algunos son creación en video, otros son creación de la estrategia, otros creación de más, pero es sobre todo cuestionarios, juegos, actividades, ¿no? Utilicen muchísimo, muchísimo eso en sus cursos. Así que bueno, nada, espero que hayan hecho las cosas mientras las fui mencionando. Si no, ya saben, pueden volver atrás, lo pueden volver a escuchar. Pero que se animen a probar y se animen al propio desarrollo, a la propia capacitación y al propio aprendizaje ágil, creo que es lo más interesante, y una vez que lo hacen, muchísimo más fácil compartirlo con los equipos y demás. Así que estamos en contacto, pueden seguirme por LinkedIn en Lorena Díaz Quijano Zapata y seguir en contacto o en lorenadiazquijano.com. Y nos estamos viendo en el próximo módulo. Muchas gracias.